CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Es jueves 22 de diciembre de 2011, bienvenidos a la entrevista en línea. Un abrazo a nuestros compatriotas que nos acompañan a través de la prensagráfica.com, también a nuestros televidentes que están con nosotros a las 9 de la noche en Canal 25. Pueden enviar sus comentarios, estamos en transmisión en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Este jueves haremos una reflexión sobre el papel de las cooperativas y el impacto de estas en los cambios socioeconómicos el próximo año, a propósito de que la Organización de Naciones Unidas lo ha declarado como el Año Internacional de las Cooperativas y destaca desde luego el papel de estas instituciones en la vida de las personas. Para hablar de estos temas nos acompaña en nuestros estudios Héctor Córdoba, él es el gerente corporativo de la Federación de Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito de El Salvador, FEDECASES. Héctor, bienvenido, un gusto. Gracias William, gracias por la invitación y un saludo anticipado navideño a todos los compatriotas que están en el exterior y a toda la gente que nos ven en esta entrevista. Perfecto, Héctor. Para comenzar, creo que es importante colocar en justa perspectiva qué es esto de la declaratoria que ha hecho Naciones Unidas de declarar justamente el año 2012 como el Año Internacional de las Cooperativas. Yo creo que es importante para ubicar un poco en la trascendencia y por qué Naciones Unidas, desde el punto de vista de ustedes, decide colocar en primer plano el cooperativismo. Bueno, para nosotros como cooperativistas a nivel nacional e internacional, en realidad, esta declaración reviste una plataforma sumamente de oportunidades y sumamente importante. La Organización de Naciones Unidas desde los años 80 tomó la iniciativa de hacer una declaración anual destacando sectores o tipo de entidades que tienen contribuciones a los preceptos de objetivos de Naciones Unidas, como el desarrollo, como la reducción de la pobreza, como la mejora de la calidad de vida de las personas. Y ahora que Naciones Unidas ratificó y hizo el lanzamiento hoy el 31 de octubre en su asamblea en la sede en Nueva York, declarando el 2012 Año Internacional de las Cooperativas, esto se hace precisamente por la contribución que el sector cooperativo ha hecho, está haciendo y podrá hacer precisamente para, por ejemplo, concretamente alcanzar los objetivos de milenio, hacer una propia contribución. Es relevante mencionar a toda la audiencia que estamos hablando, de acuerdo a datos de la Alianza Cooperativa Internacional, de más de 1.000 millones de personas en el mundo que están vinculadas a cooperativas. Si estamos hablando de un planeta de 7.000 millones de habitantes, estamos hablando prácticamente de un 15% de la población en el mundo que son cooperativistas y hacen una contribución en la generación de empleo de más de 100 millones de personas vinculadas a los empleos generados en las cooperativas. De una manera importante decir que en ese sentido las cooperativas son un sector que permite incorporar a la sociedad civil en el marco de la utilidad pública, a insertarla en la economía, insertarla en la sociedad, insertarla en la posibilidad de una redistribución de la riqueza y participar del bienestar de las sociedades. Ahora, me llama la atención porque cuando leíamos un poco sobre esto de la Declaratoria de Naciones Unidas, aparece el tema que justamente usted decía hace un momento, que tiene que ver con los objetivos de desarrollo del milenio. ¿Cómo es que se incorporan entonces las cooperativas dentro de esto? O sea, en el cumplimiento, porque son objetivos de desarrollo del milenio vinculados estrictamente más al tema social, por ejemplo. Perdón, cuando piensa de cooperativas piensa un poco más en dinero, o sea, en la banca. Bueno, en principio, sí, ciertamente está el sector cooperativo financiero, en el caso nuestro, cooperativas de ahorro y crédito, decir que de igual manera estamos hablando de cooperativas de una serie de actividades. Hay cooperativas medioambientales, hay cooperativas de mujeres, hay cooperativas de inclusive adultos mayores, hay cooperativas de salud, hay cooperativas de vivienda, hay cooperativas de actividades productivas como la pesca, el sector agropecuario en general, el comercio formal e informal, y en realidad lo que es importante es reiterar el eslogan que Naciones Unidas oficializó en la declaración de 2012 Año Internacional de las Cooperativas. El eslogan dice: las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor. Y ahí ese eslogan tiene varios elementos a destacar para informar a la audiencia. Uno es, en primer lugar, las
cooperativas son entidades empresariales. Eso hay que tomarlo en cuenta. Pero estamos hablando de entidades empresariales que tienen un rol importante y es precisamente construir un mundo mejor. Ahora, con el marco de la crisis global, en lo que se carece en general en la economía mercantil es de principios y valores, donde prevalece la especulación, donde prevalece el egoísmo, donde prevalece la apropiación de recursos en contrario o en detrimento de otras personas. Las cooperativas juegan un papel importante. Y algo relevante, y es lo que hacemos en las cooperativas, hacer el balance precisamente, lo que llamamos el balance social, y es destacar el éxito empresarial, pero a la vez la responsabilidad social, que es parte, como dice la presidenta de la ACE Mundial, la responsabilidad social es parte del ADN de la cooperativa, porque si no es responsable socialmente, no puede asumir que es una cooperativa, sería una entidad mercantil con fines de lucro o cualquier otra cosa. Ahora, ¿cómo se puede traducir esto en hechos, en obras concretas? Por ejemplo, en el caso de Fedecases, ¿qué hace Fedecase en esa dirección? ¿Cuáles son los proyectos que ustedes están desarrollando y que van en esa ruta? Es decir, de fortalecer de alguna forma los objetivos de desarrollo del milenio, de contribuir más en el tema social. Más adelante hablaremos de la crisis económica mundial, que creo que es importante para saber cómo se insertan las cooperativas. Pero yo diría, por ejemplo, en concreto, nosotros decimos un objetivo de las cooperativas de ahorro y crédito afiliadas a Fedecases, a lo que llamamos Sistema Cooperativo Financiero Fedecases, implica una frase de propósito, y es inclusión financiera. En el contexto nacional y mundial, lo que le abunda a la gente de menores recursos es las carencias, como se diría, ¿vean? Una abundancia de carencias, y en una de esas lo que habita es precisamente la falta de acceso a servicios financieros. Habrá que entender que para resolver todos los problemas sociales, económicos y políticos, el flujo financiero siempre es determinante, y las economías de las personas necesitan una inyección de recursos, necesitan capitalizarse las familias de las personas, generando el hábito del ahorro, tener acceso a créditos y a otro tipo de servicios financieros, como inclusive las remesas familiares. Entonces, para nosotros, algo que hace la diferencia es que no solo somos proveedores de cada uno de estos servicios, sino que además lo que hacemos es cooperativizar a la población para que se vuelvan en propietarios de una entidad financiera de naturaleza cooperativa, que eso les cambia la connotación de ser clientes a ser también dueños de una entidad. También implica esto que las personas son incorporadas socialmente en el ámbito de la localidad y en el país, porque normalmente han sido personas excluidas, desfavorecidas de la generalidad de eventos, ¿verdad? Y en ese caso la cooperativa, cuando afilia a alguien, ya lo incorpora prácticamente una persona que siente seguridad de acceso a servicios financieros. Alguien puede decir al momento de una emergencia, una necesidad, ¿y cómo voy a hacer ahora para resolver esto? Y un cooperativizado, nosotros lo que aspiramos es que diga, voy a pasar por la cooperativa a resolverlo. De acuerdo, vamos a nuestra primera pausa. Cuando regresemos me interesaría ejemplo concreto. Pienso, por ejemplo, en el caso de los vendedores, incluso los vendedores informales. Exacto. O los vendedores formales. ¿Cómo pueden ellos tener acceso a una línea de crédito? ¿Cómo pueden, o qué es lo que ofrece la cooperativa y que no les está dando la banca tradicional? Excelente. Vamos a la pausa. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad.
Nos acompaña en nuestros estudios Héctor Córdoba, él es el gerente corporativo de Fedecases. Y estamos hablando de las cooperativas y el tema de solidaridad, pero enmarcado todo esto en la Declaratoria de Naciones Unidas que tiene que ver con el año 2012 como el año del cooperativismo internacional. Héctor, la pregunta puntual era entonces un poco de las diferencias que se marcan entre el tema de cooperativismo, por ejemplo, en el caso concreto de Fedecases, con la banca tradicional, es decir, ¿cuál es el perfil de gente que les visita a ustedes? ¿Quiénes son cuáles son los potenciales clientes, digamos? ¿Y qué es lo que encuentra una persona, un informal o un formal, un comerciante formal, en Fedecases, por ejemplo, o en una cooperativa en términos generales? ¿Qué no encuentra en la banca? Bueno, en principio decir que nosotros jugamos un papel complementario en toda la sociedad y precisamente el carácter de utilidad pública lo resolvemos y lo ejercemos dando el acceso a servicios a este tipo de personas. Por ejemplo, la población en general, particularmente los más desfavorecidos en nuestro país, y es igual en todas las sociedades, son atendidos por las cooperativas. Para el caso, un emprendedor, digamos, un empresario informal, un MIPE, como dice, micro y pequeño empresario, que carece en principio de expertise, que requiere la formalidad de un crédito, si es una persona que se afilia a la cooperativa, hace una relación de vínculo, reduce los problemas de conocimiento. En una cooperativa, una persona se afilia, empieza a hacer una práctica con la cooperativa y tiene la posibilidad de acceder, por ejemplo, a un crédito. Ahí no es un desconocido, no es una persona que llena simplemente una solicitud de crédito, no que es don Juan, es doña Carmen, es María, que trabaja en la esquina, que es de la familia Córdoba, por decir algo, y la gente se conoce personalmente, porque lo que se establece en una cooperativa es una relación más que comercial, es una relación de vínculo de personas, y eso hace que también se mitigue el riesgo crédito. Entonces las cooperativas conocen a las personas y le pueden facilitar el crédito con más agilidad que lo hace una institución comercial en la que las personas son realmente un código, son un registro, son simplemente un cliente. Y en este sentido, hoy, digamos, en el marco de la contracción que ha tenido el crédito en el país, las cooperativas han jugado un papel importante penetrando en la ruralidad, digamos, del país. Y ahí nos hemos encontrado agricultores, por ejemplo, que en primer lugar, para poder tener acceso a un crédito deben tener garantías reales, fuertes. En nuestro caso... Justo eso quería llegar, porque uno cuando va a la banca tradicional, es decir, no es que se esté deslegitimando el papel que hace la banca tradicional, o sea, claro que es importante, pero es el punto en términos de requisitos, algunos quizás tendremos algunas ventajas en términos de facilidades de crédito por diversas condiciones, pero hay otras personas que simplemente no tienen cómo. O sea, sí, por ejemplo, una persona que es nueva en su experiencia económica, si le piden 3 años de experiencia, que presente estado financiero de los últimos 3 años, prácticamente ya le dijeron que no hay crédito. Exacto. En nuestro caso, como es gente que se conoce su familia y se sabe de la viabilidad de la actividad que a eso se dedica de alguna manera recurrente, la cooperativa asume riesgos por la relación de personas que tiene, reduce los requerimientos de garantía, pero haciendo una gestión del riesgo crediticio de manera responsable también, porque recordemos que las cooperativas se financian fundamentalmente con los ahorros de los mismos miembros, no son fondos externos, excepto una parte muy pequeña que la federación les otorga a las cooperativas para que funcionen. Entonces un empresario llega y hay una serie de requisitos que se viabilizan, digamos, se descartan, se suavizan y la gente hace una prueba precisamente de un crédito inicial y sobre esa base va reestructurando el crédito, va ampliando montos, va tomando niveles de progresivos de crédito. Claro. A la par, quería comentar, William, que también nosotros generamos la creación de garantías de los usuarios. ¿En qué medida? Lo que hacemos es estimular los ahorros simultáneos de los miembros. O sea que la gente está tomando crédito y está pagando su cuota de crédito del préstamo, pero a la vez está haciendo una cuenta de ahorros en acumulación, que posteriormente en la segunda vuelta del crédito, por ejemplo, le sirve de referencia y respaldo de garantía, porque puede hacer inclusive préstamos con garantía de depósitos y otras garantías que puedan ser mucho más accesibles para la población. Entonces ahí se conjugan los diferentes conceptos. Otro elemento de inclusión social es, por ejemplo, el caso de las remesas familiares. La gente normalmente se le cuestiona que recibe la remesa y la tira o la gasta en el consumo. Nosotros, ¿qué hacemos con la familia receptora? Hacemos talleres de educación financiera,
le explicamos a la gente el concepto del costo no financiero de la remesa, sino que es lo que le cuesta al salvadoreño en el exterior, en los Estados Unidos, en Australia, en Europa, ganarse esos dólares que le envía aquí a la familia. Y en ese taller de educación financiera lo sensibilizamos para que abra una cuenta de ahorros también y pueda hacer un colchón y no depender totalmente de la remesa. Y eso es para nosotros un elemento de apoyo, inclusive al compatriota que está en el exterior, porque le bajamos la presión financiera. Bien, debo hacer otra pausa. Cuando regresemos, yo pienso un poco en el tema de riesgos, siendo que ustedes no tienen ese nivel de exigencia, de requisitos, como lo tiene la banca tradicional, por ejemplo, no están sometidos a más posibilidades de riesgo con el dinero. ¿Cómo hacen para evitarse el riesgo más potencial? Vamos a una pausa y regresamos. Correcto. ¿Qué te parece si este año estrenas ilusiones? Descubres nuevos destinos. Construyes tu futuro sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Héctor, creo que es importante saber un poco cuál es el nivel de mora, por ejemplo, que tienen ustedes, de morosidad. La banca tradicional siempre da un resultado, y llevo esto lo de la mora porque tiene que ver también con el tema de riesgo, un poco. Entonces, si no se les incrementa el riesgo a ustedes por el hecho de que le facilitan condiciones a personas que no necesariamente tienen tantas garantías. Pues fíjate que la experiencia de las cooperativas es precisamente la constitución de garantía financiera. Por ejemplo, cuando tú te afilias a una cooperativa, automáticamente empiezas a aportar capital en la cooperativa como propietario. Además, abres una cuenta de ahorro y empiezas a hacer un hábito del ahorro sistemático, mensual, de acuerdo a tu capacidad, y empiezas a hacer una suerte de respaldo para tus operaciones. O sea, tienes respaldo ahorro, respaldo capital como dueño, y a la vez, cuando tomas el crédito, uno tiene la posibilidad de bajar el nivel de garantías externas a lo que tienes en la cooperativa. Se baja el nivel, pero hay que tomar en cuenta esa garantía que la gente tiene ya en la cooperativa. Además, las cooperativas del Sistema Cooperativo Financiero Fedecases, yo diría, tenemos la bondad de estar integrados con Fedecases, y Fedecases es la que juega roles de la autorregulación, de supervisión y funciones de banca central para las cooperativas. Por ejemplo, nosotros hemos desarrollado herramientas de fortalecimiento de la robustez financiera de las cooperativas y de control interno, implantando sistemas de control interno y sistemas de indicadores de alerta temprana. Hemos recién montado un sistema que se llama de cuantificación de riesgo crédito. Tenemos unas herramientas de mitigación de riesgo liquidez para las cooperativas y todo el riesgo operacional, y con todos los elementos de prevención de ilícitos de lavado de dinero, y todo lo demás, también mitigamos lo que es riesgo reputación. La idea es que las cooperativas han generado una especie de blindaje institucional, y para esto nos hemos apoyado en instituciones hermanas como el Movimiento Cooperativo Alemán, digamos, a través de la Confederación Alemana de Cooperativas, el Centro Cooperativo Sueco, Oikocredit de Holanda, y otras entidades, digamos, que sí nos han inclusive comentado y trasladado sus propias experiencias en primer mundo y otras experiencias en la misma América, que nos han permitido fortalecer y desarrollar esto. Quiero comentar, por ejemplo, que la Superintendencia del Sistema Financiero para los bancos y los demás regulados
este año ha sacado un requerimiento de implantación de sistemas integrales de riesgo para las entidades reguladas. Comentar, y eso lo puedo decir al aire porque es de conocimiento de todos los que nos conocen, que ya FEDECASES viene 3 años implantando sistemas de este tipo en las cooperativas. O sea que ni los tamaños, ni la supervisión o no, limitan las iniciativas que tenemos como FEDECASES de ir un poco adelante en el blindaje, en la prevención de la seguridad y la sanidad de las cooperativas. Por eso los ahorros de la membresía en las cooperativas son seguros, porque hay que tener en cuenta una cosa, y esto lo van a entender toda la audiencia, es que antes de depositar ahorros, la gente deposita confianza. Las cooperativas son entidades de confianza. Y en el marco de la crisis, uno, si quiere repasar, no encuentra una lista de cooperativas que hayan tenido problemas. Los que han tenido problemas son los comerciales, los mercantiles, las entidades financieras que no son cooperativas, son las que han patrocinado la crisis. Entonces, las cooperativas son las que mejor han sorteado la parte de la crisis a nivel mundial. ¿Es posible cuantificar lo que le preguntaba del tema de la mora? Perdona, sí. Nosotros tenemos una mora promedio de 7%. ¿Vea? Y además tenemos un propósito, y esto lo tenemos planeado con las cooperativas ahora en el contexto del 2012, precisamente tratar de que la morosidad para todas las cooperativas afiliadas a FEDECASES esté por debajo del 5%. O sea, estamos tomando la base del 2012 como una plataforma de oportunidad para profundizar en los esfuerzos que tenemos institucionales y fortalecer nuestra propia capacidad. ¿Este porcentaje de 7% está dentro de los rangos normales? No sé, por ejemplo, en el caso del cooperativismo, ¿cómo se mide? Si en definitiva, en general, inclusive para todas las entidades bancarias y no bancarias, los indicadores tienen que estar abajo de 10% en la manera que lo medimos nosotros, claro. Que es todo no solo es los préstamos o las cuotas vencidas. Nosotros tomamos en cuenta, además de la cuota o las cuotas que están afectadas, porque el hecho de que alguien no me pague una cuota o 2 cuotas de mes no significa que me va a pagar las otras 8. Entonces nosotros incluimos la cartera afectada para efectos de este indicador, o sea que tenemos una presentación más conservadora, que es más importante para nosotros, de un reflejo más transparente de la situación financiera de las cooperativas. Y por eso digo, el indicador de abajo de 2 dígitos, como decimos, que es 10, exacto, abajo de 10, es un indicador sostenible, pero nuestro propósito de mayor sanidad es bajarlo del 5%. Héctor, una persona que, digamos, tenga unos $500 por ahí, $1,000 y quiere cooperativizarse, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuál es el camino para? Hoy hay mucho más oportunidad. Las cooperativas del sistema cooperativo financiero FEDECASES se están expandiendo a nivel nacional. Ya tenemos 73 ventanillas de cooperativas, ¿verdad? A nivel nacional hemos ido a unas zonas rurales que no estábamos presentes. Estamos en lugares donde inclusive bancos están cerrando las sucursales y nosotros abriendo sucursales de cooperativas, que es importante para mantener el acceso de servicios de la población. Entonces la población a lo que le invitamos, y en el caso de los compatriotas en el exterior, que les digan a sus familiares que se acerquen a la cooperativa, que ahí reciban su remesa y que de una vez abran una cuenta de ahorro afiliándose a la cooperativa. Si se afilian a la cooperativa pueden abrir la cuenta de ahorros y su remesa se puede recibir inclusive en su propia cuenta de ahorros. Entonces, para la remesa no hay que ser exactamente, afiliado. La idea es para abrir la cuenta, pero para afiliarse lo que tiene que hacer es pagar una cuota de ingreso que a veces puede oscilar desde $2, William, digamos, a una cooperativa que le puede pedir $10 o $20 según la tipología de la membresía. O sea que en la medida que la cooperativa, yo diría, es un tanto más rural, los requerimientos son mucho más accesibles para la población. $10 mensuales. No, esa es la cuota de entrada. De entrada. Y ya con esos $2 o $10 en una cooperativa, uno ya es propietario de una cooperativa que tenga un activo importante en toda la comunidad. Cosa que no se le ofrece ninguna institución financiera. Se paga financiera. Eso y si tiene el dinero para abrir la cuenta de ahorro en el mismo momento. ¿Sí? Es más, no solo esperamos que haya un depósito a plazo, sino que la gente se comprometa a depositar mensualmente lo que tenga capacidad. Porque lo importante no es un depósito, sino que es el hábito del ahorro. Porque eso es hacer cultura de mejora de calidad de vida de la población. La gente que tiene una huaca, como decimos en buen salvadoreño, un colchón donde caer, realmente mejora su calidad de vida, tiene más seguridad
siente más protección y eso es bueno para la familia salvadoreña. Claro. Bueno, vamos a la pausa. Cuando regresemos hablemos entonces, ahora sí, cómo se han vinculado o cómo se han ubicado las cooperativas a nivel mundial en el tema de la crisis financiera que ha habido, cómo les ha permitido navegar en medio de esta situación de crisis. Correcto. Vamos a una pausa. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Héctor, ¿cuánto ha significado entonces o cuál ha sido el aporte o cómo se han movido las cooperativas en medio de esta crisis? Obviamente uno en principio pensando en la familia tiene que alimentar las crisis, pero también las crisis a veces no son generadas ni por nosotros mismos ni están bajo nuestro control. Nosotros desde el año 2007 definimos, en el caso nuestro como FEDECASES y las cooperativas afiliadas, un plan anticrisis. Vimos varios elementos que iban a pasar, como por ejemplo que iba a haber una restricción severa del crédito en la población. Entonces nosotros definimos hacer esfuerzos de movilización de recursos para poder ir al encuentro de esa necesidad de la gente. Quiero decir con satisfacción que siendo entidades sin fines de lucro hemos estado creciendo a una tasa del 25% anual del 2008 al 2011 inclusive. Según datos que tenemos ya a noviembre de 2011, las cooperativas afiliadas a FEDECASES están creciendo el 26.9%. Y eso es importante porque significa que hemos llegado a más sectores de población, porque el crédito promedio que tenemos es de $1,500. O sea que no estamos hablando de créditos onerosos, créditos voluminosos. Y lo más importante es que la propiedad de las cooperativas está en manos de más de 150,000 personas asociadas a las cooperativas de FEDECASES y tienen un capital per cápita de $250 promedio cada uno. Lo que indica que en realidad, como decía alguien, este es el significado de la fuerza de las fragilidades en suma, porque son economías pequeñas que han logrado ser un sector importante. Y en el marco de la crisis decir que han caído gigantes bancarios, han caído gigantes intermediarios financieros, han hecho caer gobiernos porque primero tomaron dinero de los gobiernos y luego los gobiernos entraron en crisis fiscales y por eso está en el primer mundo cayendo gobierno. Y el fenómeno es importante, así como hoy el problema se ha dado en el norte, por decir de una manera, las economías del sur han paliado bien la crisis, han tenido mejores acolchonamientos. Lo mismo eso se habla de América Latina, ¿no? Exactamente, entonces que han logrado paliar las crisis. Lo mismo pasa sectorialmente. Los grandes financieros han colapsado y los sectores, digamos, de economía social como las cooperativas hemos paliado bien la crisis y es más, hemos logrado tasas de crecimiento llegando a la gente. Por eso es que hemos hecho una función importante social. ¿El comparativo de crecimiento de 25% anual respecto de la banca nacional? No, por ejemplo, ¿cuál hacen ustedes el comparativo? El comparativo es este. A noviembre del año pasado teníamos un saldo de valores en las cooperativas
comparado con noviembre de este año, tenemos un crecimiento de 25% respecto al año anterior. Quiero comentar que según datos de la Superintendencia del Sistema Financiero, la banca ha crecido como 1.8% en un año en los últimos datos que tiene la Superintendencia. Y nosotros hemos crecido 26%, siendo entidades sin fines de lucro, llevando servicios a la población. Y el fenómeno ocurre lo mismo tanto en la cartera de préstamos como en la cartera de ahorros, ¿verdad? Porque la gente ha tenido la suerte de ver con más confianza las cooperativas. Y en otro fenómeno, algunos bancos, por razones propias que desconozco, inclusive se han retirado de áreas rurales, han cerrado sus sucursales. Entonces las cooperativas han estado presentes, entonces eso ha permitido un crecimiento. Claro. Cuando uno ve el total de operaciones de todo el sistema financiero, entiéndase el con fines de lucro, las cooperativas sin fines de lucro y otros, fíjate que es la misma cantidad del año pasado la que se tiene ahora. Lo que ha habido es un traslado de unos a otros. En este caso, de los comerciales o con fines de lucro se ha trasladado activos y préstamos y clientela, digamos, usuarios, hacia el sector cooperativo, lo cual es una señal de confianza para nosotros. ¿Qué los está moviendo? Bueno, por un lado, nosotros tenemos una estrategia de expansión. Estamos llegando a sectores donde inclusive la gente está muy agradecida porque les hemos reducido hasta el riesgo de seguridad. La gente para ir a cobrar una remesa familiar tenía que ir en bus o a pie, digamos, al pueblo, a la cabecera de la ciudad, y la gente comentaba de que no había semana que no había un asalto en el camino. Entonces la gente dice, mire, gracias a las cooperativas de Fedecases que se están expandiendo, hoy tenemos menos problemas de robos. La cooperativa está más cerca de nuestra casa y nos permite también el acceso a crédito, el acceso al ahorro, el acceso a cobrar la remesa. Este año ha sido muy revolucionario porque hemos incursionado en temáticas de colecturía, de pago de servicios como telefonía, cable, internet, agua, energía eléctrica, si no dije, así como el pago de subsidios. Por ejemplo, nosotros somos el tercer pagador en el país del subsidio de gas propano. Y ese número de operaciones no se tenía en el año pasado. Y por primera vez en la historia de los programas que el FIDL mueve sobre las comunidades rurales solidarias y el programa PATI, que se llama, que es de urbanos, por primera vez esos contratos están en manos de las cooperativas. O sea, nosotros ganamos la licitación en el FIDL por primera vez y ahora lo pagamos nosotros de manera directa a más de 115,000 personas beneficiarias de programas de gobierno en subsidio. Y lo del gas propano, y estos en una gama de servicios nos permiten tener mucho más contacto con la población. De acuerdo, vamos a ir a una pausa. Tengo una pregunta por ahí en el chat que nos ha enviado uno de nuestros cibernautas. Volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Nos ha escrito a través del chat José Ernesto de Tequescaltepec. Él dice, es bueno el cooperativismo, pero hay que modificar las leyes. Existen muchas personas bizarras que se aprovechan de los demás. A ver, esto tiene que ver un poco con el tema de las confianzas o desconfianzas que algunos momentos han dado. Sí.
las garantías que se tienen de que alguien que se vincule con las cooperativas de verdad va a tener no solo su dinero, sino toda esa relación que hay con el cliente y el usuario? Bueno, yo lo que puedo agregar de esto, lo comentaba un poco anteriormente, el papel de FEDECASES como federación. Precisamente el fenómeno de autorregulación tiene que ver con blindar a las cooperativas para que no ocurran anomalías como la que el compañero cibernauta reportaba. Yo podría decir que en el caso de las cooperativas afiliadas a FEDECASES ese fenómeno no ocurre porque realmente hemos hecho un cierre de seguridad en el sentido de la salvaguarda de todos los controles y además tenemos las propias garantías, tenemos nuestra propia aseguradora, tenemos una aseguradora cooperativa, la única cooperativa de seguros en el país que se llama Seguro Futuro, que tiende a hacer la cobertura de los bienes y el patrimonio de las cooperativas, así como seguros de vida y de autos y lo demás que ofrece. Pero quiero comentar también que en mi calidad de vicepresidente ad honorem del INSAFOCOP, que soy también por nombramiento de presidente de la República, ahí mismo en el INSAFOCOP estamos desarrollando ahora unas iniciativas para que las cooperativas en realidad cumplan con todos los requerimientos de ley y además con todos los preceptos de la viabilidad económica y social de la cooperativa. Entonces estamos trabajando para que eso no ocurra. Obvio, como dice uno, echa la ley, echa la trampa, ¿verdad? Pero la rigurosidad con que cuidemos a nuestras propias cooperativas es importante. Por eso, el ejercicio del acto democrático de los cooperativistas es fundamental porque es un ejercicio de contraloría social. No somos entidades ajenas a los miembros. Los miembros, por eso promovemos la participación en sus asambleas, a que oigan la rendición de cuentas directas, que pidan al auditor externo de la cooperativa para que emita su dictamen. O sea, hay una serie de elementos de seguridad como la misma Junta de Vigilancia, que son de los propios miembros, no son gente tecnocrática contratada, sino que son de la propia membresía, que tiene acceso a ver sus cuentas, a ver el manejo de que no haya prerrogativas excepcionales para unos respecto a otros. O sea, hay mecanismos de contraloría social en la propia cooperativa que nosotros le hemos puesto en una dinámica de aseguramiento del funcionamiento de las cooperativas. Ahora, bueno, la gente a veces le preocupa este tipo de cosas en el tema de seguridad, pero tiene que ver también con experiencias pasadas de algunas instituciones vinculadas al tema financiero, ¿no? Digamos, el caso de INSEPRO, FINSEPRO, pero hay una gran distancia, debo entender. Entre... Estás hablando de sociedades anónimas, ¿verdad? Donde realmente, ¿cuál es el ejercicio de una sociedad anónima? Es la especulación, es el lucro. O sea, cuando alguien monta una sociedad anónima, precisamente es un enfoque mercantil. En este caso, la gente tiene, digamos, es por la persona que se integra. Por ejemplo, yo como persona puedo diferir con otro en relación a los aportes de capital, en relación a los ahorros que tengamos, pero en el marco del ejercicio democrático tenemos la misma realmente equidad, es un asociado, un voto, ¿verdad? Indistintamente del monto de capital que cada uno tiene. En consecuencia, se eliminan las influencias o que pueden haber tanto económicas, porque cuando a veces alguien hace un aporte muy fuerte en una sociedad, como dice uno, zapatea y puede poner condiciones. En nuestro caso, por ley, ningún asociado puede tener más del 10% de los bienes de la cooperativa, porque la idea es que haya un ejercicio masivo de recursos, en una masiva participación de los miembros, y eso atomiza el riesgo influencia, atomiza el riesgo incidencia individual sobre la economía de la cooperativa. Y obvio, nuestra práctica, y eso es lo que ofrecemos a la población, a todos los que están en la audiencia siguiendo la entrevista, y es que FEDECASES y sus cooperativas tenemos más de 45 años y no ha habido un problema que reportar. Es más, está creciendo de manera importante las cooperativas como aglutinamiento de familias. Somos más de 150,000 familias aglutinadas en las cooperativas de FEDECASES y felizmente estamos atendiendo alrededor de 150,000 personas adicionales que no son asociados con servicios de remesas y pagos de servicios básicos y de pago de subsidios también. Héctor, ¿por qué será que hemos visto en los últimos años el florecimiento de ¿cómo se llama? De casas que son, bueno, son agiotistas? Ajá. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué eso? Mira, fíjate que nosotros tenemos una preocupación porque nosotros promovemos la ética en servicios financieros. Nosotros creemos que los servicios financieros, y eso lo dijo el mismo
Premio Nobel de la Paz, el que fundó estos bancos de Grameen Bank en Bangladesh, que le dieron el Premio Nobel por el microcrédito organizado que tenía. Él decía de que la idea de él en los microcréditos era para precisamente ayudarle a las personas y no para hacer negocio las personas. Hoy han proliferado casas de préstamos como consecuencia de los dos problemas fundamentales del país, que es la economía y la seguridad. Entonces, la gente necesita acceso a servicios financieros y eso está siendo aprovechado por otro tipo de sectores que tienen ánimo de lucro, que es una diferencia con las cooperativas, que somos sin ánimo de lucro, y están haciendo negocio de la pobreza. Y por eso es que hay una presión inclusive en la clase política por generar una ley contra la usura. Nosotros creemos que debe de normalizarse el mercado de servicios y que realmente las tasas de interés honren el servicio a la gente y honren también la sostenibilidad de las instituciones, pero no uno con cargo al otro, ¿verdad? Y por eso creemos que las cooperativas están llamadas por hoy a jugar un papel importante para estabilizar el acceso a crédito y que la gente no sea presa de tener que ir a un crédito que más que ayudarle lo que va a hacer es asfixiarlo. Por eso las cooperativas tenemos el compromiso de hacer la diferencia, porque la misma persona, cliente, es la misma propietaria, entonces no podemos ir en contra de los propios miembros de la cooperativa. Esa es la coherencia de los servicios financieros éticos en la cooperativa. Le decía en algún corte comercial que leyendo información, por ejemplo, del cooperativismo en Costa Rica, ellos dicen, tienen como una especie de eslogan, dicen ellos que el cooperativismo es el alma de la economía social. En realidad es interesante porque, bueno, yo comentaba hace un momento, la misma presidenta de la ASI Mundial, que es el máximo organismo cooperativo, decía que la responsabilidad social es el ADN de la cooperativa, sí, y que el balance social es precisamente viabilidad económica y responsabilidad social. En Costa Rica lo que están diciendo es que en el ámbito de todo el sector de la economía social, entiéndase lo no mercantil, que es cooperativas y habrá otras entidades también sin fines de lucro, el porcentaje normalmente en todos los países es que el 80% del sector de la economía social tiene organización de naturaleza cooperativa. Por eso casi algunos confunden a la economía social con cooperativismo, porque en algunos lugares es muy escaso otros sectores y la gente se asocia para resolver problemas comunes a través de las cooperativas. Y lo importante es, con esto de la declaración de 2012 de Naciones Unidas, la invitación a todos los que ejercen o ejerzamos puestos de dirección en el gobierno, que podemos tener posibilidades sectoriales para generar política pública, aprovechar el año 2012 para hacer un lanzamiento, no solo celebrar, sino hacer un lanzamiento y ofrecerle la cooperativización a la familia salvadoreña. Un eslogan de la presidenta de la ASI es hacer del año 2012 una década de desarrollo. Es interesante el fenómeno multiplicador. Nosotros decimos también en El Salvador, el sistema cooperativo financiero FEDECASE, junto con todas las cooperativas hermanas, debiéramos de agarrar la consigna de al menos hacer de 2012 un trienio, digamos, de desarrollo en favor de la familia salvadoreña. Ahora, en términos gubernamentales, ¿el cooperativismo en El Salvador o, digamos, en América Latina está teniendo más respaldo? Bueno, yo lo que podría indicar son dos cosas. Una es la que está bajo nuestra propia responsabilidad sectorial, inclusive, como yo comentaba, yo participo ad honorem como vicepresidente del INSAFOCOP, y ahí tengo un espacio posible de generar política pública desde gobierno, ¿verdad? Poner al instituto realmente en la función de fomento y la supervisión para facilitar la viabilidad de las cooperativas. Pero además quiero destacar que recientemente con la reforma tributaria que acaba de sancionar el señor presidente de la República, ahí se ha refrendado, se ha reiterado de parte de la política estatal del gobierno central el reconocimiento de la contribución de las cooperativas como fenómenos de utilidad pública, en el sentido de reiterar la prerrogativa de la exención del pago de impuestos sobre la renta y extensivo al pago de dividendos de los asociados de las cooperativas exentas. Esto para nosotros es una política pública explícita porque mantiene siempre la idea del gobierno central de que las cooperativas no pueden gozar de menores prerrogativas, que inclusive tienen sectores mercantiles como los de la zona franca
y otros sectores económicos del capital que tienen prerrogativas de incentivos fiscales y en consecuencia las cooperativas, que jugamos un papel estabilizador, que jugamos un papel de acceso seguro a servicios financieros, de salvaguarda de los depósitos de la masividad de los asociados, debemos de gozar de una política pública, que es esta noticia muy buena que hemos tenido en esta Navidad, de ser explícitamente reafirmados como un sector de interés público para el gobierno de la República también. Bueno, nos quedan un par de segmentos. Creo que es importante hablar también del tema de las remesas, sobre todo porque estamos en Navidad, Año Nuevo, y quisiéramos saber un poco cómo están trabajando ustedes en ese tema en particular. Muy bien. Recuerdo que hace algunos meses atrás también tuvimos la oportunidad de conversar de este tema. Entonces, saber sobre las estadísticas, cómo se está moviendo el tema. Vamos a la pausa. Okay. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Antes de hablar sobre el tema de remesas, Héctor, porque Cecilia Ayala nos está preguntando desde San Salvador, ¿quién supervisa a las cooperativas y si cualquier persona puede estar en una cooperativa? Creo que algo ya se reiteró, pero bueno, es importante creo que hablar nuevamente sobre eso. Bueno, sí, concretamente, gracias por la pregunta. Quien supervisa a las cooperativas es el Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo y está precisamente robusteciendo todas sus funciones, todos sus sistemas de control para garantizar el buen funcionamiento de las cooperativas. En segundo lugar, para afiliarse a una cooperativa, nomás es de buscar la cooperativa de la localidad y es abierto. En realidad hemos generado la apertura de la mayoría de cooperativas. Antes habían cooperativas cerradas, exclusivas para un solo gremio, un solo sector, pero las cooperativas para apostarle crecimiento ya abrieron sus esclusas, por decirlo de una manera, en positivo, y ya están abiertos a la población salvadoreña. Así que es muy fácil, no más de que se acerque, porque ahora las cooperativas estamos más cerca con toda la apertura que se ha hecho de las sucursales del Sistema Cooperativo Financiero FEDECAS. Ahora, evidentemente hay un claro énfasis sobre el tema del ahorro, ¿no? La cultura del ahorro. Absolutamente, o sea, y eso es el propósito con la gente. Y bien decías tú, en el caso de las remesas, esto juega un papel importante, el hábito del ahorro. No solo somos pagadores de remesas, propiciamos el hábito del ahorro en la población. Bien, hablemos del tema de remesas. ¿Cómo ha sido el comportamiento entonces? Si hay algunas estadísticas comparativas. Bueno, sí, buena noticia de todo el pueblo salvadoreño y la familia salvadoreña y los compatriotas que hacen su propio esfuerzo en el exterior, decir que felizmente nosotros hemos estado logrando servir a mayor cantidad de población. Igual el día 24, el día 31 vamos a estar, no obstante sábado, canalizando remesas de los compatriotas del exterior a sus propios parientes aquí para que la familia reciba las remesas en momento. Quiero comentar que en el contexto de la crisis, las remesas familiares fueron afectadas pues, por toda la recesión económica en los Estados Unidos, donde se concentran los compatriotas salvadoreños, el desempleo que hubo allá, que se masificó, pero nosotros buscamos una estrategia de ir a más lugares y darle oportunidad a la población salvadoreña que hiciera sus propios envíos, aunque fueran de menores valores. Y en ese sentido, las cooperativas han estado pagando año con año, todos los años de la crisis, mayor número de operaciones. El año pasado, por ejemplo, logramos pagar 412,000 operaciones, hoy van a ser 450,000.
Además, el año pasado le entregamos a la población en valores alrededor de 116 millones de dólares, perdón, 128 millones de dólares, hoy van a ser 140 millones de dólares lo que le estamos entregando a la familia salvadoreña con seguridad. ¿Verdad? No ha habido ningún reporte de anomalía en la entrega de remesas. Tenemos un sistema nacional en el que pagamos a través de cada cooperativa local entrando por FEDECASES. Estamos hablando de 140 millones de los más de 4.000 y pico al año, ¿no? Sí, nosotros tenemos una participación como del 4% del flujo de remesas nacionales. Hemos ido creciendo, lo tuvimos de 3 hace 3 años cuando inició la crisis en el 2008. Ahora tenemos 4% y aunque se está recuperando a nivel de la economía global en el país, las cooperativas estamos facilitando la inserción de dólares de las remesas al país de manera estable y segura, porque inclusive se lo depositamos en su cuenta de ahorros a la población que no tiene que andar con el cash, con el billete en la mano que tiene riesgos de seguridad. De acuerdo, hacemos la última pausa, regresamos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, estamos al cierre, nos quedan un par de minutos. Acá en el chat están reiterando sobre la nominación de Naciones Unidas como el Año Internacional del Cooperativismo para 2012. Quizás cerramos sobre el punto de la última reflexión, Héctor. Excelente. Bueno, en primer lugar, un reconocimiento a todos los cooperativistas del mundo, a los cooperativistas salvadoreños, porque como dice el eslogan que afirma, las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor. Hoy, en el marco de la crisis global recurrente que hay, el papel de las cooperativas es mucho más determinante. No se está simplemente afirmando lo que el cooperativismo ha hecho, sino lo que va a ser posible de darle a la sociedad salvadoreña y a las sociedades del mundo. La invitación a toda la población salvadoreña es que concentre sus ahorros, que concentre sus economías, que accese a servicios financieros y a servicios de pagos en las cooperativas, que tenemos nuestro propio enfoque de autorregulación y también nuestros propios mecanismos de control. En el caso de El Salvador, busque la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito afiliada a FEDECASES, que estamos como Sistema Cooperativo Financiero FEDECASES llegando a más sectores de población. Este año nuestro propósito, además de la celebración que bien nos la merecemos, William, como cooperativistas por todo el esfuerzo que se ha hecho, también es ir a la población que no está cooperativizada. Entonces le pedimos a la población que abra la puerta, que se deje ayudar, porque no somos prestamistas. O sea, ni somos solo proveedores de servicios, somos una oportunidad de mejora de vida de la población porque le ofrecemos que se convierta en propietario de la cooperativa, que tenga realmente acceso a un sistema mundial y es un sistema nacional en el caso de nosotros, por la misma declaración que Naciones Unidas ha hecho del 2012 Año Internacional de las Cooperativas. ¿Cómo pinta 2012 para el cooperativismo? Bueno, digo, hay una declaratoria que es importante, sí, pero... Ahora, yo te quiero comentar que nosotros hemos encontrado más niveles de aceptación a nivel nacional e internacional. Esta misma política pública que el gobierno lanzó de la reforma tributaria incluyente para el caso de las cooperativas en reconocimiento nos da una buena señal. Nosotros creemos que el gobierno de la República en general
va a retomar su papel del voto que dio en Naciones Unidas, porque todos los gobiernos votaron por la declaración. Y el gobierno de El Salvador está incorporado. Sí, claro. Entonces creemos que va a haber una armonía con esta oportunidad y esperamos jugar un papel más importante en todos los servicios que el gobierno de la República lleve de acceso a la población, y al mismo tiempo pretendemos mejorar nuestros niveles de acercamiento de los servicios a las diferentes áreas del país. Nosotros pensamos y hemos planeado para este año crecer 30% en las cooperativas afiliadas a FEDECASES. Es posible, es decir, porque siempre el tema de crisis no deja de generar un poco de incertidumbre. Hemos crecido 25% en cada año de la crisis, inclusive el 2008-2009, que fueron más críticos. Entonces, para nosotros 30% es una oportunidad de llegar a más gente y nos estamos comprometiendo a hacerlo. Por eso estamos inclusive generando imagen estandarizada para que la gente tenga más confianza en nuestras instituciones y no nos vea realmente como fenómenos secundarios. Las cooperativas son de primer nivel por seguridad y por confianza, que es lo fundamental con la población. Así que vamos a servirle a la gente. Bueno, gracias, Héctor. Ok, gracias, William. Muy bien, felicidades, feliz año a todos, feliz Navidad y felicitaciones por este espacio realmente tan concurrido con la audiencia. Bueno, gracias a usted, Héctor. Terminamos de esta manera la entrevista en línea. Gracias por su fiel sintonía. Nos vemos mañana.